Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros una mañana más, precisamente hoy, martes 27 de diciembre del año 2022. Estamos a punto de culminar el presente año y, por supuesto, aquí desde Canal 11 continuamos informando al pueblo hondureño sobre todas las noticias importantes nacionales e internacionales y, por supuesto, generando debate y opiniones en el Foro La Entrevista. Hoy un tema muy importante que por supuesto genera preocupación y alarma, y es que según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el presente año ha registrado un número terrible en cuanto a muertes de mujeres. Al menos 300 mujeres han perdido la vida de manera violenta y este sigue siendo un mal que por supuesto da mucha tristeza y da mucha preocupación en nuestro país. Esta mañana aquí en el estudio del Foro La Entrevista de Canal 11 se encuentra con nosotros la licenciada Migdonia Ayesta, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Buenos días, licenciada, gracias por estar con nosotros en el Foro La Entrevista. Muchas gracias, Fernando, por la invitación a conversar sobre un tema que es de principal preocupación en el país, como son las muertes violentas de mujeres y femicidios, porque no solo es que mueren violentamente, sino que es un continuo de violencia que inicia desde el momento del nacimiento, cuando un padre, cuando una madre quieren que nazca un niño y no una niña, y después con la forma como se les está educando a estas niñas que son para la casa y no para el mundo laboral y del trabajo, pero también cuando se establecen relaciones de pareja que inicia con esa violencia física, violencia psicológica que hace que baje su autoestima, pero que también hace que estas mujeres se vuelvan sumisas ante su pareja y a merced de su voluntad. También está esta mañana con nosotros vía Zoom Honorina Rodríguez, defensora de los derechos de las mujeres en nuestro país. Honorina, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Enciende el micrófono, Honorina. Buen día. Muchísimas gracias por el espacio. Canal 11 siempre comprometido con los derechos humanos de las mujeres. Es un honor compartir este espacio con la licenciada Migdonia. Sabemos de su compromiso, su experiencia, su conocimiento y sobre todo lo que tiene que ver con este trabajo de las cifras, que es bastante tedioso estar escuchando o sabiendo, conociendo todos los días cómo nos dedicamos realmente a esto. Un saludo a la población hondureña, a las televidentes, a los televidentes, decir a las mujeres y a la sociedad hondureña que no se vale normalizar la violencia contra las mujeres. Gracias, y de verdad que siempre decimos, Canal 11, por cumplir con esta responsabilidad social. Gracias. Bueno, iniciamos. Yo veo aquí en varios diarios del país y en internacionales también que este año 2022 lamentablemente ha sido un año violento para las mujeres en Honduras, con casi 300 muertes. Sin duda, hemos visto y gracias a Honorina, igual es un placer compartir con ella. Hemos compartido en diferentes espacios que nos permite hablar sobre un tema que es de principal preocupación, como son las muertes violentas de mujeres y femicidios. En Honduras no es que podamos decir es un país que es agradable para ser mujer. Hay muchos municipios, muchos departamentos que hay mucha violencia contra las mujeres. Más de 300 mujeres han perdido la vida en lo que va de este año. Estamos diciendo en los últimos 11 meses. Y esto es que hay municipios que son especialmente violentos, como el municipio del Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba, Danlí, Juticalpa y Catacamas. Estos son los municipios, los principales municipios que hay violencia contra las mujeres. Y esto es, hay que decirlo, las edades de mayor violencia son a partir de los 15 a los 30 años, es la mayor propensión o el mayor riesgo que sufren las mujeres de ser víctimas.
aquí podemos decir qué es lo que pasa con estas edades, y es las edades donde las mujeres están estableciendo, están estudiando, están en edad reproductiva, están estableciendo una relación de pareja, están viendo hacia el futuro que van a hacer de su vida, es decir, están construyendo su futuro, y es cuando están siendo víctimas de violencia. Y decía antes que es un continuum de violencia precisamente porque inicia con la violencia doméstica, es decir, la relación de pareja, que hace que mucha de esta violencia afecte a estas mujeres. Luego también es la violencia intrafamiliar. En promedio un 25% de toda la violencia ocurre en la familia, en la violencia intrafamiliar, es decir, con sus padres, con sus madres, con sus hermanos, con sus primos. Pero cuando hablamos de esta violencia que mata, que asesina a mujeres, es los compañeros sentimentales, las parejas, las exparejas, los pretendientes, los novios, los que en esa relación están quitándole la vida. Y ahí es donde podemos hablar sobre el dominio que los hombres ejercen contra las mujeres. Es decir, ese patriarcado, ese hombre que es el centro del universo y que cree tener derecho de los cuerpos, del pensamiento, del comportamiento de las mujeres. Por eso es que, aparte de que muchos grupos criminales controlan los barrios y colonias, los hombres están controlando el cuerpo de las mujeres y se vuelve un territorio en disputa, porque la mujer no puede decidir que la va a dejar o va a separarse de su pareja, porque ya lo hemos visto en muchos medios de comunicación y en muchas comunidades que terminan quitándole la vida por ese erróneo concepto de que si no es mía, no es de nadie, como pretendiendo creer que las mujeres tienen un dueño. Por eso es que admiro la labor que hacen las organizaciones de la sociedad civil, lo que hace Honorina, con mujeres políticas, con ONGs que trabajan el tema de empoderar a las mujeres, precisamente porque hay que enseñar a las mujeres eso, que no se vale la violencia que se ejerce contra ellas y que deben aprender a reconocer esa violencia para no justificarla, porque esas edades, y ahí es importante, la edad de mayor riesgo es de 15 a 30 años, pero desde que nace hasta la mayoría de edad, las mujeres son víctimas. ¿Por qué? Porque como es un cuerpo que se puede desechar, entonces pueden quitarle la vida en cualquier momento. No importa la raza, la religión, no importa el nivel económico, ni el nivel educativo que tienen estas mujeres para ser víctimas, ni si son urbanas o son rurales, si trabajan o no trabajan. Las mujeres están siendo víctimas de la violencia y sobre todo de la violencia femicida. Esos hombres que están quitándole la vida a las mujeres, y obviamente cuando no hay investigación, el mensaje que manda es que pueden seguir haciéndolo. Sí. Ahora, Honorina, esta situación mencionaba la licenciada Migdonia, que la han venido sufriendo las mujeres en nuestro país desde hace mucho tiempo, y esto se ha demostrado, ha quedado en evidencia en múltiples ocasiones, que las mujeres a veces son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Sí, en efecto, definitivamente, por eso fue también la lucha, o ha sido la lucha de las mujeres, porque la violencia ha existido históricamente. Ojo, no quiere decir que tiene que seguir así o que hay que dejar que siga así, o permitir que la veamos como normal, como cerré diciendo anteriormente. La violencia contra las mujeres no es normal. La violencia contra las mujeres mata. Y mata el centro principal de las familias, porque las mujeres son el centro principal de la familia. Y la lucha, pues, del movimiento de mujeres y feministas, de las compañeras, de todas, ha sido que precisamente las leyes, que existan leyes que castiguen y sancionen la violación de derechos humanos de las mujeres, la violencia contra las mujeres, los femicidios. Y es así que existe ya, pues, por fin en el Código Penal, aunque tenga o se le haya bajado la pena, pero la figura delictiva del femicidio existe y lo dice claramente. Es el asesinato de una mujer por ser mujer. Y es importante ver cómo todas las situaciones de violencia son como el previo, son como la etapa
que pasan todas estas mujeres a las que después se les quita la vida, porque a veces cometemos el error de decir que perdió la vida. No, se la quitaron, le quitaron la vida. Y aquí es muy importante, por ejemplo, yo siempre, o las mujeres, porque yo pienso que todas las mujeres en el país estamos pidiendo, por ejemplo, o quisiéramos, por ejemplo, que todas las autoridades operadoras de justicia, llámese, bueno, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, Comisionado de Derechos Humanos. ¿Por qué digo esto? Porque a todas estas instituciones llegan denuncias de violencia en contra de las mujeres. Las otras tienen que investigar, las otras tienen que sancionar o castigar. Pero yo me pregunto, ¿será que podrían entre todos ellos recoger todo lo que existe de situaciones de las mujeres y reaccionar a eso? ¿Dar realmente respuesta a las mujeres? Porque miren, se presentan en los juzgados cualquier cantidad de denuncias, vaya, hablemos de 20,000 por año, ¿y qué pasa? ¿Cuántas de esas tienen sentencia y cuántas de esas sentencias son en favor de las mujeres? ¿Quién le da seguimiento? Mucho se dice que las mujeres dejan los procesos, sí, pero es que los procesos son bastante tediosos. Entonces, así que seguir insistiendo, llamando a las autoridades. Todas las situaciones de violencia que se denuncian en los diferentes espacios, me atrevo a decir casi que el 90% son hacia mujeres, porque el estupro, el rapto, las violaciones, las agresiones sexuales, la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, pues ya sabemos que directamente es a las mujeres. La explotación sexual comercial, algunas de los tipos de violencia que estoy mencionando, todos estos en su mayoría, y aquí la licenciada Migdonia no me va a dejar mentir, que se dan a mujeres, jóvenes y niños, porque también se da a niños estas situaciones. Pero lo que quiero decir con esto es que a veces se minimiza la violencia contra las mujeres cuando se dice que hay 70,000 denuncias de violencia doméstica y las otras, o sea, los otros tipos de violencia que son denunciados, si sumáramos todos los espacios en donde las ciudadanas tienen o pueden acceder a denunciar, si sumáramos todo eso, yo pienso que podrían dar, yo no tengo ningún dato oficial ni trabajado, pero podrían dar entre 250,000, 300,000 denuncias. Bueno, pero esas son las mujeres que tuvieron la valentía, que encontraron la fuerza, que tuvieron la oportunidad de poder denunciar. Pero ¿qué está pasando con esas otras mujeres en el país? Y como señalaba Fernando, a las mujeres las están asesinando por ser mujeres. Ojo, ese dato y toda la información, por ejemplo, que se trabaja desde el observatorio, ahí la licenciada ya está así, del demás equipo, todo eso que está ahí no es como visto, no sé, quisiéramos ver, por ejemplo, porque todas las autoridades no me pueden negar que no podemos avanzar de hasta 5 o 7% de respuesta, porque una cosa es que existan las instancias, que exista la ley, pero otra es la respuesta que se está dando a la población de las mujeres, a las problemáticas de las mujeres. Y sí, los femicidios no tienen, creo que un 5% de respuesta a la investigación de los femicidios, pero el otro 95% que está pasando, y tenemos alrededor de ¿qué? 15, 20 años de venir, porque bueno, estamos hablando nosotras tal vez de registros también de 2009, por ejemplo. Y desde entonces no logramos las mujeres en el país, porque no es Migdonia, no es Honorina, sino que nosotras, o yo por lo menos me atrevo a hablar, es porque sé y porque entiendo que las otras están viviendo todas estas situaciones
Y cuando se desatiende a las mujeres, se desatiende a toda la sociedad en su Sí. conjunto. ¿Por qué, licenciada Migdonia, cada año hablamos de esta situación alarmante? También si nos puede decir, si tiene el dato a mano, el año pasado, por ejemplo, cuántas muertes hubo. Y esta situación, por supuesto, que genera preocupación porque al parecer es un tema del que nunca vamos a dejar de hablar, lamentablemente. Sin duda, siempre vamos a hablar de muertes, Sí. muertes por causa externa y en este caso homicidas o femicidas, porque cuando se aborda el problema solo se aborda desde el control, desde la reacción, desde el que el Estado llega y como políticas punitivas llega a resolver el problema. Pero al resolverlo se olvida de que hay que enseñarles a la gente a prevenirlo. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura violenta. Mire, ya no nos asusta ver que matan o asesinan a una mujer, que la dejan en un espacio público porque en su mayoría mueren en espacios públicos o en la casa de habitación. Y ya la gente no se asusta, es más, hacen círculo para ir a ver qué pasó. Pero además que la investigación tampoco resuelve el problema. La gente tiene la necesidad, y sobre todo la familia, de saber quién la mató y por qué. Y eso es lo que se espera y lo que no da respuesta el Estado. Ahí es donde es importante establecer que la violencia contra la mujer afecta la dignidad de ella y de su familia, pero también es una violación a los derechos humanos. Y ahí se requiere la respuesta del Estado porque de lo contrario estamos diciendo que es un estado femicida, que no atiende, que no investiga. Y por eso es que yo admiro el trabajo que hacen los movimientos de mujeres, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para reivindicar, para desarrollar acciones para el empoderamiento de las mujeres, porque sin recursos, muchas veces, trabajan para que las mujeres entiendan, aprendan y sobre todo mejoren su autoestima y su autovaloración para que puedan denunciar. Esto es importante, por eso es que año con año vamos a hablar de la violencia que sufren las mujeres y que es múltiples violencias, incluyendo el acoso sexual, que fue de los que no mencionó Honorina. Miren, año con año hablamos de este tema. 326 fueron en el 2020, 330 mujeres fueron asesinadas en el 2021 y en los primeros 11 meses de este año son 284. ¿Se imaginan si lo analizáramos caso a caso, donde en su mayoría son femicidios? Por ejemplo, el año pasado el 70% fueron femicidios, es decir, un hombre en su condición de pareja, expareja, le quitó la vida. Pero no solo le quitó la vida y la asesinaron, sino que además hizo este tipo de violencia enfrente de sus hijos, porque la mayoría tenía hijos e hijas. Las asesinaron enfrente de sus hijos, enfrente de su familia, o muchas de ellas también murieron por defender a otras mujeres, que eso es otro tipo y es cuando estamos hablando de femicidios por conexión. Cuando hablamos de este tema, lo hablamos precisamente porque no es lo mismo un asesinato a hombre que uno a una mujer. Y como ya lo decía Honorina, esto se hace con odio. Es decir, el hombre que la enamoró, que salió y la conquistó en su momento, en esa relación de pareja, empieza a desarrollar estas múltiples violencias y al final termina asesinándola. Y ahí es donde es un problema porque ¿cuáles son las políticas de Estado para trabajar el tema de violencia doméstica, violencia intrafamiliar o el femicidio? ¿Qué se genera en el hogar? Decimos que el hogar es la primera instancia socializadora del Estado, la familia. ¿Cuáles son las acciones que estamos desarrollando para que estas familias no sean violentas y para que estas familias vean a la mujer en condición igual que los hombres?
Por eso es que vamos a seguir hablando de muertes violentas de mujeres. Y aquí es importante, los hombres se matan entre ellos, pero las mujeres no se matan entre ellas. Hay bien pocos casos, y podría citar el de la cárcel de mujeres, que fue el único que yo he visto en estos tiempos, pero la mayoría, casi en un 99%, y este año en un 100%, la violencia, el asesinato hacia las mujeres lo han perpetrado hombres. Y como ya decía, en más o menos en un 70% en su condición de pareja, de expareja, de novio. Imagínense, y hemos visto en los diarios, estando embarazadas les quitan la vida, no les importa. Estando sin tener una relación, a veces una mujer ni siquiera le habló a un hombre, ni le dijo si quiero, y la mató por haber dicho no quiero. Es decir, vean ustedes ese dominio que los hombres quieren tener. Por eso es que dice que los hombres dominan la naturaleza, pero también la destruyen, igual que destruyen los cuerpos de las mujeres. Y ahí es donde es un grave problema en el país, porque estas mujeres muchas veces se encuentran indefensas ante el ataque del agresor, precisamente porque es su pareja, su expareja o su pretendiente. Esto, por eso es que vamos a seguir hablando sobre el tema, porque muchas mujeres no ven que están siendo víctimas de la violencia. Muchas mujeres creen que es normal que los hombres las traten mal, que los hombres les griten, las humillen, las desprecien, o muchas veces que ni siquiera les hablen cuando están molestos con ella, que no puedan comunicarse. Y entonces creen que eso es normal y que así son las relaciones, porque así lo aprendieron en el hogar, porque así su padre creyó haberlas educado, pero también su padre creyó que esa es la forma como debía tratar a su mamá, y por lo tanto así lo aprendieron. Sí, ahora, ¿se ha generalizado, se ha normalizado entonces la violencia en contra de la mujer, Honorina? Definitivamente, o sea, se ve como si fuera que es normal que el hombre le pegue una golpiza a la mujer, se ve como normal que el hombre, como es el que manda en la casa, puede gritar, que el hombre, como es el que manda en la casa, puede decir si yo puedo salir o no puedo salir, si puedo incluso ir a ver a mi mamá. Ustedes han escuchado frases, por ejemplo, como dice, yo a mi mujer la dejo ir a donde su mamá cada vez que ella quiere. Es decir, eso no es normal. Lo normal o lo mejor, lo ideal sería, y para eso trabajamos, sabemos que, bueno, es una utopía nuestra de las mujeres que estamos en estos espacios, es poder lograr ese punto de equilibrio en donde los hombres y las mujeres tengan las mismas oportunidades, las mismas condiciones, los mismos derechos, pero en la práctica de vida. No por decir, porque todo el mundo dice, ¿y ustedes por qué andan luchando por 30%? Ustedes el 100% tienen que tener o podrían tener. ¿Por qué andan luchando por 50%? Pues es que se hace porque definitivamente una cosa es decir que tenemos derechos, pero otra cosa es la práctica de vida, es el ejercicio que hacemos de esos derechos, tanto ustedes los hombres como nosotras las mujeres. Entonces, no se vale normalizar la violencia, no se vale callar la violencia. Sabemos que no es fácil. La ruta crítica que tienen que seguir las mujeres cuando deciden denunciar no es fácil, pero sí decirles que hay autoridades, que las autoridades en el país son responsables por la seguridad y la vida de las mujeres. Miren que hay muchísimos otros delitos, o como le podamos llamar, porque por ejemplo, ahora mucho se menciona las desapariciones. Miren todo lo que genera también esta ruta migratoria con respecto a la violencia contra las mujeres, las jóvenes y las niñas y los niños. También así es que vemos como todas estas situaciones, insisto, al final no afectan solo a las mujeres, están afectando a los niños, a las niñas, a las familias, a la sociedad en su conjunto.
Otro de los puntos y de los aspectos que no se menciona mucho, de los cuales no se habla mucho, otro tipo de violencia que es el incesto, las violaciones especiales. De estas dos cosas y de las desapariciones no se habla mucho. ¿Cuántas mujeres, jóvenes y niñas hay desaparecidas? ¿Cuántos incestos se conocen, digamos, en el país? ¿Cuántos son de forma oficial denunciados? ¿Qué realmente está pasando en nuestra sociedad? Como decía la licenciada Migdonia, es vital la prevención. Y la prevención es en todos los espacios. Miren que desde cuándo existe la Política Nacional de la Mujer. Si todas las instituciones del Estado asumieran la responsabilidad que por ley les corresponde, yo me atrevo a decir que tuviéramos índices de violencia más bajos, que tuviéramos menos femicidio, incluso que tuviéramos menos violencia en general en el país. Porque claro, hay cosas que no podemos evitar, como la criminalidad organizada, digo, en diferentes espacios y sentidos, ¿no? Desde las maras, las pandillas y otro tipo de criminalidad que existe en el país, pero todo esto provoca, al final crean desesperanza. Se ha perdido, miren, a mí casi no me gusta mencionar eso de los valores, porque la gente habla mucho de los valores, pero no habla de lo que realmente implica una práctica de vida de esos valores. Porque si todas las personas viviéramos de lo que se establece como valores, otra cosa sería también. Sí. Yo me atrevo a decir que si realmente las instituciones cumplieran ejecutando presupuesto, ejecutando prevención en contra de la violencia hacia las mujeres y por supuesto a la violación de derechos humanos, estaríamos en otras condiciones. Yo siempre, y nosotras las mujeres, estamos haciendo llamados a las autoridades siempre a poner atención a la problemática de las mujeres, pero no sentimos, ¿no?, que haya realmente como una voluntad implícita y explícita, como sea, pero que veamos realmente, o sea, se ve, se hace como una acción, pero es por presión definitivamente, pero no sentimos que haya como esa, las ganas de hacerlo, como que, por ejemplo, ¿cómo nos imaginamos que sin recursos logísticos, humanos y técnicos necesarios se puede investigar los femicidios, las desapariciones y todas las cosas que tengan que tener relación con la investigación? Ese es un punto muy sensitivo en el país, porque no solamente estamos hablando de las mujeres, pero podemos hablar días, Fernando, y lamentablemente, pero es bueno que existan estos espacios porque eso nos permite llegar también a las mujeres, llegar también a los hombres, hablar a la conciencia, a las autoridades, porque decirles que sí, pedimos que actúen en el marco de la ley, pero también desde la conciencia. Sí, y mucho se habla del tema de la prevención, de generar conciencia en la población hondureña para evitar la violencia en contra de las mujeres, pero también la impunidad ha estado bien marcada con los casos de femicidios en nuestro país. Son pocos los que se resuelven. Mire, y aquí quiero poner un ejemplo a la ciudadanía. Cuando hablamos de femicidio sabemos que son las parejas o alguien cercano a ella que tuvo una relación de pareja. Entonces en la comunidad la gente sabe quién es la pareja, quién es el novio o el exnovio o la expareja de esa persona. Y entonces, por lo tanto, la investigación criminal, cuando ya se puede determinar que es un femicidio, entonces podemos decir que
que la gente en su total, en su comunidad, en su barrio o en su bloque, si es una ciudad como Choloma, San Pedro Sula y Tegucigalpa, conocían con quién establecía una relación de pareja esa víctima. Por lo tanto, es más fácil desarrollar una investigación científico-criminal. Pero ese es el problema. Hay tantos casos, por ejemplo, denuncias que llegaron a la DPI el año pasado, más o menos 36,000 denuncias. Denuncias que llegaron al 911 en casos de violencia doméstica y violencia intrafamiliar anualmente en promedio son 100,000 denuncias. La capacidad del Estado o de las instituciones de seguridad pública para desarrollar estas investigaciones es un desafío. Por eso es que es importante, y lo decimos, que la mayoría, más o menos en un 95% de las muertes violentas de mujeres y femicidios se quedan en total y llana impunidad. Es decir, no se desarrolló ningún proceso o se quedó en investigación preliminar y no se sustentó ni se judicializó los casos. Bien pocos son los que llegan a un juicio justo, porque no se pusieron en conocimiento, no hubo la investigación adecuada para que llegaran ante un juez y dictaminara. Por eso es que esta es una cadena, así como la cadena de custodia es una cadena, si alguien no investiga y no sustenta, menos van a judicializar. Por eso es que en promedio son entre 20 y 21 casos del total los que se desarrolla un juicio o se judicializan los casos y da como resultado que la mayoría quedan en la impunidad. ¿Y qué es lo que manda la impunidad como mensaje? Es, no te preocupes, hombre, aunque desarrolle violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y la mates, el Estado no te va a perseguir. Sí. Y ahí es donde es necesario que, ya que vamos a iniciar un año, se establezca como prioridad. Y vean, aquí quiero decirlo, el movimiento de mujeres del Atlántico, y digo gracias a Dios, Islas de la Bahía, Colón y Atlántida, con el apoyo del Centro Universitario Regional Litoral Atlántico, el CURLA y el Observatorio de la Violencia, estamos y hemos abogado, y han abogado ellas más que nosotros, por que se desarrollen unidades dentro de la Policía Nacional para que se investiguen las muertes violentas de mujeres y femicidios. De hecho, ahorita en los 16 días de activismo hubo una reunión con el ministro de Seguridad, quien muy anuente ofreció todo su apoyo para no solo en La Ceiba tener esta unidad, sino que en otras ciudades, 4 ciudades más, que prometió desarrollarla. ¿Por qué? Porque se requiere más investigación y es lo que abogan las mujeres para que cese este tipo de violencia, estas violencias que sufren las mujeres, porque solo estamos hablando de las que mueren, pero a nivel mundial 3 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia física. En Honduras la violencia sexual es un problema, y la violencia sexual, no cualquier violencia sexual, sino que la que le afecta a todas las mujeres, pero en principal edad o rango es de 0 a 14 años. Miren, han ocurrido más o menos 20,000 violencias sexuales que han sido denunciadas, porque hay muchas que no son denunciadas, y esa es la cifra oculta, porque la gente tiene miedo o está siendo amenazada para no denunciar. Pero de las que denuncian, más o menos 20,000 en los últimos años, la mayoría, en un 89%, es a mujeres y niñas. Y de ese 89%, que es en todas las edades, el rango más alto en la edad y en el porcentaje es a niñas de 0 a 14 años. El 50%, más de 9,000 denuncias de niñas que han sido víctimas de violencia sexual. Es decir, en Honduras matan más a mujeres y las edades que tienen mayor rango es de 15 a 30, pero violan más a las niñas menores de 15 años. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que tienen en el cerebro los hombres que creen que lo que se ha pretendido decir, que al tener una relación sexual con una niña se hacen más jóvenes y por eso las violan?
Y no es cómo andabas vestida, ni qué te ponías, ni a dónde andabas para que les ocurriera una violencia sexual. Es que está siendo víctimas en la casa. El 75% de la violencia sexual en Honduras ocurre en la casa de habitación. Y quiero reiterar esto. Cuando decimos, o cuando nuestros padres decían, y salían y nos dejaban en la casa, nos decían, no le vayan a abrir la puerta a un extraño. Se quedan solos, pero protéjanse entre ustedes y no le abran la puerta porque eso los va a proteger. Pero en estas actuales Honduras, en estas circunstancias, en estos contextos en que vivimos, los que las violan a las niñas son los hombres que están cercanos al círculo familiar. El padre, el primo, el tío, el abuelo y los conocidos que están en las casas contiguas o en la comunidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para evitar que la violencia sexual, y al final, por eso es que decimos que es un continuo, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y el femicidio se erradique en el país, que es lo que abogan el movimiento de mujeres? Sí. Y es a través de una cultura no violenta, una cultura de prevención o una sana convivencia, si lo queremos plantear de diferentes formas. Sí. ¿Y endurecer las penas? Obviamente, mire, el problema de Honduras es que, como ya decía, que el 95% queda en la impunidad. Entonces, podemos endurecer las penas y de hecho se les bajó y todavía ni siquiera están siendo judicializados. El endurecer las penas es para mandar un mensaje, pero si en el país se investiga y se judicializa, eso va a ser importante. El que pongamos más penas, lo que va a hacer es a los que realmente se desarrolló un proceso, pero a los que no. Sí. A los que violan y ni siquiera los persiguen. Por eso es que es importante el hecho de que el Estado no se convierta en un país femicida. Miren, en Latinoamérica ocupamos el primer lugar en muertes violentas de mujeres y femicidios. Y eso la CEPAL lo está diciendo con su Observatorio de Género, y que el Observatorio de la Violencia provee la información a este organismo internacional para que nos comparemos en el mundo como estamos. Y Honduras es un país femicida. Y si no investigamos y no judicializamos estos casos, ¿en qué se convierte el país? En cómplice, en un que permite que esto ocurra y por lo tanto se vuelve un violador de los derechos humanos de las mujeres. Sí. ¿Honorina? Sí. Ahora que escuchaba también a Migdonia pensar y decir a las autoridades, porque es hacer un llamado también a todas las mujeres, a los hombres, a concienciarnos, a tomar, a ver la información. Ahorita que se hablaba de 20,000 denuncias de violaciones, y muchos casos de violaciones especiales y todo eso. Hay también alrededor de 24,000, 30,000 en algunos años niñas egresadas por maternidad, que son también algunos de estos casos de los que está mencionando la licenciada Migdonia en el país. Muchos de esos son producto de incestos. ¿A cuántos y cuáles? Pues realmente necesitamos, pero yo digo, las autoridades la tienen facilita. ¿Por qué la tienen facilita? Porque el observatorio tiene información. Las diferentes instancias del Estado tienen información porque hacen algunos estudios, pero también cuentan con el apoyo que hace la sociedad civil por medio de las organizaciones de mujeres y feministas, que hacen investigación, que hacen estudios y muestran precisamente todas estas cosas o aspectos, puntos que son vitales precisamente para tomar decisiones a las autoridades. Cuando se dice que los lugares donde más están asesinando a las mujeres son estos y estos. Cuando se dice que los feminicidios son de las mujeres más jóvenes. Cuando se habla de los incestos, de estas violaciones que se dan en estas edades y estos lugares. Es decir, las autoridades tienen información, tienen información que les
ayudaría a tomar decisiones de qué hacer. Y ahí, por ejemplo, es importante, y a veces me da no sé qué porque parece una disco rayado, diciendo y repitiendo las mismas cosas, pero yo quiero decirle a la población hondureña, a las mujeres en el país, quisieran ustedes o se sumarían ustedes a llamar a los diputados, a las diputadas, que ese presupuesto general de la República, que por aspectos políticos y meramente políticos no aprueban, incluya aspectos específicos, líneas específicas en cada institución con respecto a prevención de la violencia hacia las mujeres, a lo que tiene que ver con las casas refugio, lo que tiene que ver con trabajo doméstico, porque son formas de violencia, solo que hablaríamos de violencia laboral cuando las mujeres trabajan 12, 14 y hasta 16 horas, por ejemplo, por salarios que no son ni siquiera el salario mínimo. Y así una serie de situaciones, pero vital decirle a las mujeres, a toda la población, pero específicamente a las mujeres, nos sumaríamos a pedirle a los diputados y diputadas que aprueben ese presupuesto general de la República con líneas etiquetadas para atención a las diversas problemáticas de las mujeres. Ojo, que no solo lo decimos por decir, las mujeres son más del 50% de la población en el país. Cuando se atiende y se trabaja y están bien las mujeres y se da respuesta a las mujeres, seguro estarán bien las niñas, los niños, las familias, al final toda la población en el país. Pero yo me pregunto, o debemos preguntarnos, yo invitaría a que nos preguntemos, pero que reaccionemos también. ¿Por qué no pueden ver ese tipo de situaciones las autoridades? Otra de las cosas es, por ejemplo, no estarán viendo, no ven cuánto costo o cuánto le cuesta al Estado de Honduras atender a las mujeres agredidas. Así podemos hablar días de todas estas situaciones, pero es importante también decir, uno es a las autoridades, a cumplir con lo establecido en las normas de ejecución presupuestaria, es ley, las normas, las disposiciones generales de presupuesto, como se le llame, son ley. Y ahí dice que cada institución debe, de acuerdo a su competencia, aplicar política de la mujer por medio de su plan de igualdad de oportunidades. Ahora se llama Plan de Igualdad y Justicia de Género. Pues invitar a todas las instituciones pudieran sumarse, pudieran hacer un conjunto y preparar campañas de prevención en contra de la violencia. Porque sí, las organizaciones de mujeres y feministas hacen trabajo de fortalecimiento de capacidades, es decir, de fortalecer a las mujeres, hacen trabajo de acompañamiento a las mujeres, hacen trabajo de incidencia para que haya políticas públicas, precisamente para que hayan todas estas instancias y ahora vean que tienen que responderle a las mujeres, es producto del trabajo que han hecho las compañeras. Pero no logramos que haya una institucionalidad en la respuesta, no logramos que se vea y se atienda como una parte de la población que tiene derechos, sino que siempre se ve como que se está haciendo un favor o como que se está cumpliendo con un requerimiento de cooperación, como que porque se vea, porque en muchos documentos y espacios dice y habla de igualdad de oportunidades, de transversalización de género, y hablan de muchas cosas en las diferentes instituciones, instancias y espacios. Pero en el ejercicio práctico, en la asignación de recursos, ya no se refleja eso. Por ejemplo, nosotras nos preguntamos, y es de que le preguntemos al Poder Judicial, ¿qué ha pasado con los juzgados especializados contra la violencia? ¿Qué ha pasado con las consejerías de salud, en la Secretaría de Salud Pública con las consejerías de familia? ¿Qué ha pasado realmente?
Sí. Yo creo que ahí es importante, y estoy de acuerdo con lo que Honorina hablaba, es que no solo es analizar cuántas mujeres perdieron la vida. Y es importante porque esto nos permite la judicialización, pero también nos permite la reparación. Mire, los costos económicos, la gente tiene que verlos. Cuando una mujer es lesionada, ¿a dónde va? No va, bueno, a menos, depende si tiene mucho dinero, ¿no? Lo manda al exterior o a un hospital privado. Pero si no, va al hospital escuela, a los hospitales públicos del país. Y eso requiere costos de transporte, de comprar los medicamentos porque no hay, el Estado invierte en los médicos que tiene que atender. Esto tiene que ver con los costos económicos para la reparación, para la atención a las víctimas. Pero y la justicia también, el Estado invierte en jueces, fiscales, investigadores y policías. Y ahí para la investigación y la sanción a esas víctimas. Y lo que se está buscando es también que, como decía Honorina, la Secretaría de Salud también incluye, aparte de la atención, es la atención psicológica. ¿Qué hay de la salud mental de estas mujeres? La están atendiendo. A esos 20,000 niños y niñas y mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, en algún momento han ido a un psicólogo o un psiquiatra que los haya atendido en un centro de salud. Y eso es parte de esos costos económicos del Estado y que debe invertir, y de la familia, que también al ver que tampoco el Estado tiene, lo incluye. Y además es la atención que deben de dar los centros educativos. También hay que incluirlo en esos costos económicos de la violencia contra las mujeres, que se tiene que avanzar porque se requiere la reparación de los problemas que ocasiona esta violencia, la atención a las víctimas o las sobrevivientes de la violencia contra las mujeres, la protección que el Estado debe dar. Por eso es que el hecho de abogar por las casas refugios es un tema importantísimo, porque muchas mujeres no saben a dónde ir, no saben quién las puede proteger cuando está la vida en riesgo de ellas mismas y de su propia familia. Y ahí están esas casas refugios que todavía viven a merced de el movimiento de mujeres ande rogándoles a las autoridades para que puedan sobrevivir, para que puedan seguir funcionando. Pero ya hablábamos de la sanción y decíamos que el porcentaje de impunidad es alto en este país. Por eso es que el abordaje de la violencia contra las mujeres tiene que ser integral, no solo de la investigación, la reparación, la sanción, la atención y la protección de las víctimas es necesaria para que ese abordaje integral y no podamos seguir hablando todos los años sobre el mismo tema. Por eso es que es importante, como decía Fernando, el hecho de no solo es cuántas mujeres están siendo víctimas de una violencia. Es necesario que el Estado se pregunte cuál es mi respuesta ante este problema, porque podemos seguir contándolas, pero y el mismo Estado puede decir, son tantas. Pero no es esa la respuesta que queremos de las instituciones del Estado. En función de esto, estas son las unidades que abrí, esta es la investigación que estamos desarrollando, estas son las que judicializamos, porque esa es la respuesta. Y estas son las unidades de mediación y conciliación de conflictos que tenemos, estas son las unidades de salud mental que están atendiendo, estos son los psicólogos y los psiquiatras y las trabajadoras sociales que contraté en los centros de salud. Esa es la respuesta que estamos esperando para que se pueda decir, estamos previniendo la violencia contra las mujeres. Ahora, ¿hay esperanza que la cosa cambie, licenciada? Porque hay que tomar en cuenta que en Honduras ahora contamos con una mujer de presidenta también. Esa es la mayor esperanza que tenemos y que tienen las mujeres, y sobre todo las niñas que van naciendo y que ven que necesitan ser líderes y tener posiciones de liderazgo en la sociedad. Por eso es que es importante que se den mensajes certeros ante lo que ocurre contra las mujeres. Ya en el discurso de toma de posesión, la Presidenta de la República dijo, mujeres no están solas. Y por lo tanto están acompañadas, ¿no? Y ese acompañamiento tiene que verse en las unidades de la mujer
de las oficinas municipales de la mujer en las alcaldías municipales, en la Secretaría de la Mujer, CEMujer, que está trabajando y que se está avanzando, y junto con el INE, de una primera encuesta de violencia contra las mujeres y femicidios a nivel nacional. Eso va a ser importante porque nos vamos a dar cuenta de qué tipos de violencias y vamos a tener estadísticas sobre qué tipos de violencias están ocurriendo en las mujeres y sobre todo en diferentes espacios y zonas urbanas y rurales del país. Por eso es que es importante tener esos presupuestos sensibles al género, poder establecer acciones de empoderamiento y mejorar la valoración que las mujeres tienen sobre sí mismas, es decir, su autoestima, y que el Estado, a través de sus instituciones, pueda desarrollar acciones que se visibilicen en la mejoría o la reducción de estas violencias que sufren las mujeres en todos los ámbitos, incluido en el laboral, porque el problema de la violencia contra las mujeres es que no tiene que ver con su nivel educativo ni su nivel económico. Las mujeres pueden sufrir violencias tanto en el trabajo y, por experiencia que he visto, que pueden ser víctimas de violencias de otras mujeres, porque el androcentrismo, el tener pensamientos patriarcales, no tiene que ver con el sexo. Muchas mujeres ejercen violencia contra otras mujeres. Por eso es que hablamos de que es necesario tener sororidad, ese acompañamiento, esa buena relación con las otras mujeres y allanar esos espacios para que las mujeres puedan ver en nosotros esos espejos en donde pueden caminar, y eso es lo que la Presidenta de la República es en este momento, el espejo donde muchas mujeres se van a ver, y esperemos que no esté borroso ni nublado ese espejo, sino más bien que nos podamos ver bien y que sea el ejemplo de que las mujeres podemos conquistar cualquier ámbito, ya sea el económico, el social, el político, y llegar hasta la primer cargo de elección popular como es la Presidencia de la República. Honorina, ¿tiene esperanza usted? Claro, las esperanzas son lo que no debemos perder definitivamente. Y esa esperanza es la que nos hace continuar cada día. Yo tengo un par de meses, diría yo, de estar diciendo que sería importante que la Presidenta de la República, que todas las autoridades en el país dedicaran un día exclusivo para atender las situaciones de las mujeres, por supuesto, cada institución desde lo que le corresponde en su instancia. Y yo hoy quiero hacer un llamado a todas las mujeres en el país, a que nos sumemos. ¿Queremos eso? Primero, es que hay que preguntarnos si queremos que se dedique un día a atender, resolver problemáticas relacionadas con las mujeres. Por decir un ejemplo, la Secretaría de Salud Pública este día del mes va a mostrar los resultados de su trabajo o de lo que está haciendo con respecto a la atención a las mujeres sobrevivientes de violencia. Y se propone trabajar en esto y esto. ¿Por qué? Porque bueno, es como a la vez es una rendición de cuentas, a la vez es trabajar para mostrar exactamente lo que se está haciendo, y eso promueve, por supuesto, que otras mujeres busquen apoyo. Promueve que otras mujeres decidan realmente salir de sus situaciones de violencia, porque para nadie es desconocido, ni los hombres ni las mujeres desconocen, y menos las autoridades, que la violencia contra las mujeres se da en todos los espacios. No hay un espacio en donde, puede haber excepciones, ¿no? Porque excepciones hay en todo. Pero, ¿cómo hacer realmente para mover todo esto? Para contribuir realmente a ir poniendo granitos de arena, pues, para
erradicar la violencia contra las mujeres, las jóvenes y las niñas, y los niños, por supuesto. Así que yo dejo esto así en el sentido de que es una invitación a las mujeres para que pidamos realmente esos espacios, para que las autoridades en el país, que desde la Presidencia de la República se dedique un día, atención a las mujeres. Y esto de acuerdo a la competencia de la instancia X, ya sea Policía Nacional, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Agricultura, Instituto Nacional Agrario, todas las instancias que reciben fondos de presupuesto general de la República, hacer trabajo en respuesta a problemáticas de las mujeres. Sí. Un día al mes. Invito a todas las mujeres que nos sumemos para que veamos si esto puede ser posible. Por otro lado, decir a las mujeres que realmente es complicado decirles que no están solas, pero es verdad, porque el Estado debe cumplir con su responsabilidad, y su responsabilidad es velar por la seguridad de las personas. Es decir, no solamente por una, pues, pero hablando de las mujeres, pues por la seguridad de las mujeres. Así que es muy importante que nosotras como mujeres no callemos la violencia, que nosotras las mujeres busquemos apoyo en los diferentes espacios, porque también hay organizaciones de mujeres, a propósito de que se hablaba de casas refugio, a propósito que se habla de lo que hacen las mujeres apoyando, o sea, las organizaciones de mujeres y feministas lo que hacen es apoyar para que el Estado cumpla con su responsabilidad social en favor de los derechos humanos de las mujeres. Sí. No, las organizaciones no son autoridad, pero quien tiene la responsabilidad de garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres son las autoridades. Así que seguir insistiendo en eso. Pero decir también, la violencia contra las mujeres es un problema sistémico, es un problema de salud pública, es un problema que afecta realmente, no solamente, insistimos, a las mujeres, también a los hombres. Sí, y por eso precisamente es insistir en hacer el llamado para que todas y todos nos sumemos desde cada perspectiva, tal vez, a prevenir la violencia contra las mujeres, las jóvenes y las niñas. Es importante, por ejemplo, seguir insistiendo en no más incestos, no más violaciones especiales, no más agresiones sexuales, todas las formas de violencia, por supuesto, pero es que cuando hablamos de violaciones especiales y cuando hablamos de incesto, estamos hablando de menores. Estamos hablando, como decía la licenciada Migdonia, de lo que es la base, de lo que va a ser realmente y quién va a conducir y va a estar en los espacios, en los diversos espacios laborales, educativos e incluso de toma de decisiones, son estas niñas y jóvenes que están ahora ahí. Por eso también es importante. No es que se va a dejar de atender las violencias contra las mujeres, no es que se va a dejar de investigar los femicidios, pero sí pedir mayor esfuerzo. Es decir, las autoridades tienen para 2023 todo un reto. Ha pasado un año y sabemos que no es fácil y que todas las instituciones trabajan. Eso lo sabemos y reconocemos que hay personas también muy dedicadas, muy comprometidas en las diferentes instituciones, pero no se vuelve la institucionalidad en beneficio del respeto a los derechos humanos en general y en particular de las mujeres. Sí.
Gracias, Honorina. Vamos a hacer en este momento una pausa comercial, licenciada Migdonia, y vamos a volver para continuar ampliando sobre este tema tan importante que tocamos esta mañana en el foro de la entrevista de Canal 11. Ya volvemos con más. Continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11, licenciada Migdonia, y una situación preocupante con cifras que generan tristeza a lo largo de los años. Sin duda, la violencia contra las mujeres y los femicidios se vuelve un problema y, como ya decía Honorina, es un problema de salud pública porque el Estado debe intervenir con todas sus instituciones. Y ya decía, no solo la Secretaría de Salud, ni el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Seguridad, pero también la Secretaría de Educación, SEMUJER. Es decir, muchas de las instituciones deben trabajar en forma coordinada para que este problema sea resuelto. Y es que en los últimos años, desde el 2005 hasta la fecha, hasta el 2021, son 6.787 muertes violentas de mujeres y femicidios. En un promedio son más de 300 mujeres las que pierden la vida anualmente. Y la gente podrá decir, pero son más hombres los que mueren, ¿cierto? El 90% de las muertes violentas en el país son hombres. Pero no es de la misma forma que muere o que es asesinado un hombre que una mujer. En las mujeres hay varias condiciones o circunstancias que podemos analizar. Por ejemplo, el sufrimiento. Ya dijimos que está precedido de violencia física, psicológica, sexual. Pero también estas violencias se dan, ya dijimos, en el hogar o los espacios públicos. Pero cuando vemos y analizamos los cuerpos de las mujeres, hay muchas lesiones. Hay ensañamiento y eso es odio y desprecio por razones de género, por ser mujer. Hay mujeres que estando embarazadas pierden la vida. Hay mujeres que han sido quemadas, incendiadas, que han sido mutiladas. Vean ustedes, hay unas que quedan vivas de pies o de manos y la pregunta, como un ejemplo en Choluteca, es ¿qué voy a hacer ahora que no tengo manos para trabajar? ¿De qué van a vivir mis hijos? Por eso es que es grave el problema y que afecta la dignidad de esas mujeres y de sus familias. Y cuando una mujer de estas 6.787 mujeres que han perdido la vida, ¿cuántos hijos tenían? Más de 3. Podemos multiplicarlos. Entonces, ¿a dónde están esos niños? ¿Qué condiciones tienen? ¿Cómo el Estado está protegiendo a estos niños y niñas que están quedando, en principio, huérfanos, al cuidado de un familiar que no siempre los trata bien? Y segundo lugar, que viven en condiciones de pobreza y que muchas veces vieron todos estos tipos de violencia que sufrió su madre en el seno del hogar y que las instituciones no le van a brindar atención psicológica o psiquiátrica para tratar de reparar ese problema que tienen en este momento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que van a tratar de replicar el problema. Por eso es que la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar deja un mal mensaje y una mala educación, si lo puedo decir, o formación, a los niños y niñas que la están viviendo y que la están viendo. Porque a futuro ellos van a querer ser como sus padres.
o a tratar de replicar los mismos comportamientos. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué hay tanta violencia? Porque no atendemos las causas fundamentales también. Obviamente hay causas estructurales de esta violencia, que es la pobreza, la marginación, la exclusión, el acceso libre a armas de fuego, la forma como se establecen esas relaciones familiares que condicionan que haya una violencia. Pero también es parte de esa violencia estructural cuando el Estado no repara, cuando el Estado no desarrolla acciones para prevención, cuando no atiende a las víctimas. Y la atención en los hospitales, incluso en los lugares donde atienden a las personas que tienen problemas de salud mental. Ahí es donde podemos decir, y entonces, ¿cuál es la respuesta que el Estado tiene ante estas violencias? Por eso es que muchas personas tienen miedo de denunciar. Porque ¿para qué denuncian? Por ejemplo, la última encuesta de percepción de inseguridad y victimización que establecimos en el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad y el Observatorio Nacional de la Violencia establecía que hay un porcentaje, en promedio 11% de la gente que denunciaba. Y de esa que denunciaba, la respuesta del Estado es: no hay respuesta. La respuesta del Estado es: estamos en proceso de investigación. Y la respuesta del Estado es: no hay. Y por lo tanto, ¿cuál es el mensaje que le dice? ¿Para qué voy a volver? O le dice a su familia: ¿para qué vamos a ir a denunciar si no vamos a obtener ningún resultado? Y ahí es donde está el problema. Por eso es que la reparación, la investigación, la atención, la protección y la sanción es importante para que el Estado establezca y le mande el mensaje a la ciudadanía que el Estado va a perseguir con todo el peso de la ley, que es lo que no está pasando en este momento. Sí. ¿Honorina? Sí, a propósito de todo esto que estamos hablando, se vuelve necesario compartir que es importante ver quiénes acceden a los espacios de toma de decisiones, porque en todas las instituciones del Estado llegan personas que toman decisiones. ¿Quiénes son las personas que toman estas decisiones? ¿Qué estamos haciendo? Por eso, en el Foro de Mujeres Políticas tenemos una agenda que va hacia la preparación de las mujeres en los partidos políticos, porque es la vía para acceder a la toma de decisiones, no solamente por los cargos de elección popular, pero es que al final los institutos políticos, el que gana los procesos electorales, que gana Ejecutivo, es al final quienes toman las decisiones con respecto a ustedes y a nosotras. Y ahí es que, por ejemplo, en el foro trabajamos como 3 cosas. Uno, fortalecimiento de capacidades. Se han hecho, por ejemplo, diplomados, donde, por supuesto, los temas centrales como femicidio, violencia contra las mujeres, mejorar gestión, ya sea las diputadas del Congreso Nacional, ya sea funcionarias municipales, ya sea las mujeres o algunas mujeres que toman decisiones en el espacio local, como las regidoras, pero también funcionarias como las de las OMM. Ahora mismo hemos venido teniendo una lucha, digamos, ante el Congreso Nacional, no solo el Foro de Mujeres Políticas, es decir, el movimiento de mujeres en el país, porque se discuta y se apruebe la ley integral contra las violencias hacia las mujeres. Eso realmente es fundamental. Si estamos hablando de prevención, es fundamental que los diputados y las diputadas revisen toda esa mora de leyes que tienen con respecto a derechos humanos de las mujeres. Porque siempre estoy diciendo, las violencias son como la antesala al femicidio. Y eso
lo pueden ver en cualquier espacio, investigar, analizar, y realmente es así. O sea, hay un precedente de violencia o precedentes de violencias previo a los femicidios. Y si no atendemos las violencias y esto de la ley, miren, 6 años tienen las compañeras del movimiento de mujeres y feministas, nosotras sumadas a este proceso de socializar, de mover, de presentar, y aún no se logra que el Congreso Nacional, o incluso no sé si llegó al Congreso Nacional, porque también entendemos que esto estaba en la Secretaría de la Presidencia, pero sí importante decir que, bueno, tal vez se está esperando presentar en el Día Nacional de la Mujer para 2023, y qué bueno sería porque ya definitivamente las mujeres en el país sí necesitan realmente estos instrumentos legales que contribuyen a ir moviendo y erradicando las violencias de diversas formas y en diferentes espacios. Hablábamos aquí de casas refugio. La idea es que cada instancia, desde los municipios, desde las mancomunidades, pueda hacerse estos ejercicios. Pero otro punto sumado a este de las casas refugio, que es urgente en el país, es lo que tiene que ver con los centros de cuidado de menores, pero también de personas que no se pueden valer por sí mismas. Y esto tiene que ver con eso que se resume en unas políticas de cuidado o sistema de cuidados, o bueno, la economía del cuidado, porque las mujeres, eso también es violencia, que solo, única y exclusivamente las mujeres tengan que ir fuera de su casa a trabajar, pero además tengan que hacer todo lo que tiene que ver con trabajo en las casas, solo ella. Y que las demás personas en la casa no se encarguen de eso o que no apoyen en eso. Y el Estado tiene la responsabilidad, porque si tuviéramos niñas y niños en centros de cuidados de menores, por decir una cosa, estoy inventando, pero de 3 meses hasta 12 años, significa que estos niños y niñas no corren el riesgo de estar solas y solos en sus casas, porque más de 1/3 de las mujeres, y aquí la licenciada Mictonia me podrá apoyar en eso con las cifras, más de 1/3 de la población de las mujeres son madres solteras. Entonces, estos niños y niñas no corren el riesgo de estar por ahí en las calles percibiendo y socializando con todo lo que existe en el espacio común y general, sí, de inseguridad, de violencias. Por eso es vital que el Estado cumpla con esta responsabilidad social de forma urgente. Miren, cada municipalidad, por ejemplo, puede pensarla entre empresa privada, cooperación internacional, fondos municipales, fondos de gobierno central, si se quiere, y apoyo de las familias, de las madres. Yo sí creo que es posible que se puedan instalar, crear y poner a funcionar estos centros de cuidados, insisto, no solo sí, de menores, pero hablando de menores por todo lo que ya estamos mencionando como formas y mecanismos de prevención, pero también para atender a esas personas que por una u otra razón ya no pueden, y es necesario porque es responsabilidad del Estado. Al final las personas viejas ya algunas necesitamos de más apoyo que otras, y es urgente también poder revisar todo esto y ver cuáles son las situaciones de las mujeres. Yo invitaría realmente a las autoridades en las diferentes instancias a que hagan uso de todos los estudios que hay, para que hagan estudios específicos y conocer y saber cuáles son las situaciones de las mujeres en los diferentes espacios, ya sea económico, educativo, de participación política,
lo que tiene, cómo las mujeres y los recursos naturales, su ambiente y bienes comunes, como se le llama, es decir, ver a las mujeres como esa parte de la sociedad, no como que están haciendo una especificidad, no como que nos están atendiendo de forma particular, sino que como todo ese conjunto de la sociedad y como el bastión central y principal de las familias. Sí, ya estamos concluyendo, estamos llegando ya al final del foro de la entrevista. Vamos a hacer en este momento una nueva pausa comercial y volvemos con las conclusiones de este tema este día aquí en Canal 11. Con esto ya llegamos al final del foro La Entrevista de Canal 11. Vamos con las conclusiones. En primera instancia, Honorina Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros. ¿Algún punto que quiera destacar en estas conclusiones? Bueno, primero que nada, muchas gracias Canal 11, La Entrevista, por el espacio y por permitirnos realmente llegar a la población hondureña, llegar a las mujeres, poner en el debate público estas problemáticas y estas situaciones tan importantes. Un saludo a todas las mujeres hondureñas, que el año que viene sea el de los mejores y hacer más analítica, más reflexiva, no callar y decir a las autoridades que tienen la responsabilidad por la seguridad y la vida de las mujeres. Sí. Gracias, Honorina. También gracias a la licenciada Migdonia Yefta por haber estado con nosotros en el foro de la entrevista. Muchas gracias. Y quiero dar dos conclusiones al respecto. Primero, lo que ya decía Honorina en la formación de las mujeres, también como Red H, la Red de Equidad Democrática de Honduras, que trabajamos y desarrollamos y analizamos, investigamos el tema de la violencia contra las mujeres, la violencia política, como observatorio, pero además como 6 organizaciones de la sociedad civil que estudian el tema de democracia. Una de las recomendaciones que hicimos es la ley contra la violencia hacia las mujeres en la política. Y esto es importante porque muchas mujeres no se arriesgan a entrar al mundo de la política precisamente por los tipos de violencia que se ejerce contra ellas. Eso es importante para que en unos próximos debates lo podamos analizar. Pero también el hecho de desarrollar acciones para prevención de la violencia va a ser importante para el próximo año para que se pueda disminuir este flagelo. El hecho de desarrollar mayor investigación científica criminal que dé cuenta de quiénes son los responsables de la violencia contra las mujeres y el femicidio va a ser importante porque es una deuda pendiente. Y como decía Rita Laura Segato, hay que trabajar con los perpetradores. Y esto es un tema que no solo es que hay que mandarlos a barrer las calles como una sanción que les impone la justicia, sino el hecho de fortalecer sus capacidades en relación a género, violencia contra las mujeres, para que entiendan de qué estamos hablando. Y priorizar la agenda de las mujeres va a ser importante para nuestra Presidente de la República. Sí. Gracias, licenciada Migdonia Yefta, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También gracias a Honorina Rodríguez, defensora de los derechos humanos de la mujer en nuestro país. Un tema muy sensible, muy preocupante, pero esperamos que mediante este tipo de programas, aquí en el foro La Entrevista de Canal 11, podamos generar conciencia en la población hondureña, en todas aquellas personas que de una u otra forma cometen violencia en contra de las mujeres. Y por supuesto esperamos también, licenciada, que las autoridades puedan realizar todos los esfuerzos necesarios para poder contrarrestar este mal que le ha quitado la vida a muchas mujeres en nuestro país a lo largo de los años. Esto ha sido el foro La Entrevista. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un feliz día.